tú no puedes crecer ahorrando. Y eso es otro de los conceptos que muchos no te explican. No vas a tener jamás el tiempo en vida física para lograr eso, a no ser que te apalanques usando deuda. Hola a todos, estamos aquí en el capítulo número 5 de nuestro podcast Crecimiento. Le estaba comentando hace unos días, estábamos hablando sobre la importancia de conocer qué cosa es un activo y un pasivo en los Estados Unidos y en sentido general, no es en los Estados Unidos, en todos los lugares que uno esté. Entender ese concepto me abrió los ojos. Entonces, por eso es que lo puse casi que al principio de este podcast, ¿no? Y hoy voy a hablarles de otro tema que cuando uno no vive en un país obviamente capitalista, no logra entender. Que cuando no te lo explican como si fueras un niño chiquito, los oyes y pasan delante de ti, jamás lo vas a entender. Y van a pasar años y años y años hasta que finalmente puedes o haz conferencias, y entonces te lo explican de una manera que puede ser tan complicada. Ahora, yo les voy a explicar qué significa el apalancamiento. Pero como siempre hago, por lo general trato de empezar con una historia personal. Cuando me mudé a los Estados Unidos vine le explicaba, con la intención de comprar una casa, yo tenía bien claro eso. Había ya, como les había comentado, había visto por primera vez el curso este de Roberto Kiyosaki, pero me parecía, en principio me parecía una estafa cuando lo vi allá en Suiza. No entendía muchos conceptos, pero desde el día uno que llegué con la nena, me puse a estudiar sobre inversiones, 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 comida, desayunaba, inversiones. Les explicaba también que había hecho un poco un poco no, bastante tiempo de e-trade, pero cuando le comento a un amigo que quería comprar una casa, que si estaba interesado en invertir conmigo, me dijo, no, no, tú no sabes nada sobre inversión, yo invierto con otra persona. Yo le decía, mira, yo soy arquitecta, creo que cualquier información que pueda yo analizar va a ser valiosa. No, 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 tú no sabes nada de eso. A lo cual me puse a buscar aún más información. Ese no, yo siempre he dicho, y se los comenté desde el principio, un no para mí ha sido los mayores impulsores de tomar decisiones, de volverme lo más profesional en una temática X, ¿no? Y cuando ese amigo me dijo, no, tú no sabes o tú no, de esta temática no es el tema tuyo, me obsesioné, ¿no? Con entender cómo se invertía en los Estados Unidos, cómo se hacía, qué tenía que saber. Y les decía el otro día, en quién tenía que convertirme para ser una inversionista en real estate, en qué persona tenía que convertirme, qué conceptos tenía que entender. Y obviamente uno de los conceptos que sí o sí tenía que comprender era el apalancamiento financiero. Cuando hablo con este amigo, ese mismo amigo, le pregunto un día, porque tenía un negocio, le pregunto, ¿tú tienes financiamiento para tu negocio? Y me dice, no, 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 yo no pido deuda, yo no hago nada porque a mí eso no me interesa. Yo digo, bueno, ok, ya. La respuesta a esa me dejó un poco con la duda, hasta que empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con financiación, con lo que tenía que ver con crédito personal, con crédito empresarial, con cómo las personas que invierten en real estate lo hacen, de qué manera, cómo logran tener tanta cantidad de dinero. Todo eso se convirtió en mi punto obsesivo. O sea, yo quería entender cómo uno podía hacerlo. Hasta que encuentro a que alguien me dice, las personas se apalancan. Y yo decía, ¿pero qué cosa es apalancarse? Sí, sí, sí. Apalancarse implica que tú usas el dinero de otra persona para aumentar tu capacidad de compra. Ok, pero eso no es lo mismo que tener una deuda. Sí, sí, claro, es una deuda. Ok, o sea, yo voy a usar entonces la deuda de otra persona, una tarjeta de crédito o un préstamo, para comprar algo superior. O sea, lo que les explicaba en la clase anterior, un activo. Ah, ya. Ok, y ahora paro aquí. ¿Cuál es el punto? El punto es que la mayoría de las personas donde la información financiera que tienen es, voy a hacer crédito en los Estados Unidos en cuanto pise tierra americana para comprar y tener tarjetas de crédito para endeudarme y comprar cuanta cosa sea que me quite dinero. Me endeudo, adquiero una deuda, en vez de apalancarme y comprar un bien que me genere más dinero, pues compro un teléfono, pues compro algo que me quite dinero. Y entonces entran en ese ciclo eterno donde no pueden nunca salir. Se endeudan, uno, se endeudan, dos. O sea, se endeudan primero por la cosa material que le vas a quitar dinero, pero además se endeudan porque pidieron un préstamo para tener esa cosa material que le quita dinero. Entender esto, y se los voy a poner bien suavecito, es la diferencia entre ser pobre en los Estados Unidos y tener mucho dinero. El mismo, em,
instrumento financiero, las personas sin información y sin educación financiera la usan de forma negativa. El mismo instrumento, la deuda. El que tiene preparación financiera la usa para crecer su patrimonio, pero el que no sabe manejar su finanzas la usa para perder dinero. Veía personas que pedían, por ejemplo, una tarjeta de crédito para entrar en la bolsa y jugar. Debería ser un riesgo controlado, pero no. Se emocionaban por la posibilidad de ganar mucho dinero muy rápido, no se habían entrenado, no tenían preparación de cómo se hacía el sistema o cómo se hace un day trade o cómo se hace una inversión, ponían todo ese dinero en riesgo, perdían el dinero inicial y además no tenían forma porque no saben cómo generar dinero por otras vías. Entonces se quedaron con la deuda, de esa deuda adquirida, de esa tarjeta adquirida, y muchas veces después no tenían, no sé, $10,000 para poder hacerlo de la manera tradicional. O sea, quedaban en peores condiciones. Y así fui viendo muchos y muchos ejemplos. Ahora, empecé obviamente a crear mis propios negocios, a crear mi propio crédito personal y cada uno de mis negocios sí tenían sus créditos, sí, y empecé a hacer crédito empresarial. Entonces, si la persona que es la CEO o la dueña de la empresa no tiene conocimiento financiero, puede tomar unos riesgos realmente muy malos. Y puede, evidentemente, convertirse esos riesgos en una bancarrota porque tomó una deuda para que su empresa creciera y su empresa, por mala gestión, mala selección del personal, por todo lo que después vamos a entrar en la parte empresarial, que es como más complicada, ¿no? Tomaron esa deuda, se apalancaron y lo hicieron bien al principio, pero después todo el proceso restante falló. O sea, adquiriste una deuda que después no tienes una forma y eso en los negocios se llama el punto de salida. En los negocios siempre uno tiene que saber cuál es el punto de salida. ¿Tienes forma de salida? ¿Tienes alguna manera, un punto? ¿Cómo vas a salir si no puedes pagar la deuda? Volviendo al concepto, ¿no? ¿Cómo nos apalancamos? Porque entonces los millonarios no le tienen pánico a la deuda y por qué las personas normales, media clase o personas trabajadoras le tienen pánico a la deuda. En realidad, la deuda no es mala siempre y cuando sea para adquirir bienes materiales que aumenten en valor. Si yo cojo mi deuda y yo compro un edificio o una casa o algo que me genere más dinero o un negocio que ya está produciendo dinero y me genere más dinero, no hay problema. En realidad, la mayoría, o sea, la mayoría no, todas las empresas, y eso es una cosa que me encantó cuando yo cuando estaba haciendo la maestría de dirección empresarial, lo que más me gustó es cuando empiezas a revisar los statements de las empresas y cuando empiezas a entender cómo funcionan las empresas, de verdad, las importantes todas, tienen una cantidad de deuda enorme. Es una deuda y un nivel de deuda para ellos gestionable, o sea, que es manejable. Ellos tienen que tener esa deuda porque no hay forma humana de crecer patrimonio si tú no te endeudas. Ah, pero tiene que ser una deuda controlada. Ah, pero tiene que ser medible. Ah, pero tiene que tener periodos de tiempo en los que tú vas a pagar esa deuda. O sea, el chiste con esto es que la mayoría de las personas trabajan normal, les han dicho que la deuda es mala, porque obviamente nunca la han usado para apalancarse, para crecer o negocio o hacer inversiones. O sea, obviamente la deuda no es que sea la mala, es cómo usas esa deuda. Porque si fuera mala, ninguna empresa de las que todo el mundo dice que son extremadamente exitosas, tuvieran deuda. Esos mismos CEO que la gente aplauden y dicen que son maravillosos, no tendrían deuda y la tienen. En realidad la deuda no es el problema. El problema es la clase media que piensa que la deuda es el problema porque compra cosas que se devalúan constantemente. Compran la cartera que se devalúa, en 2 meses no sirve, compran todo lo que se devalúa porque está de moda y no tienen crecimiento de ningún tipo. Entonces, ninguna persona que sea inversionista te puede decir que puede estar cero de deuda, porque lo primero que hacen es comprar edificios. Yo soy inversionista en real estate y todo el tiempo estoy buscando dónde endeudarme, pero para comprar más assets. O sea, conscientemente, todos los que seamos inversionistas en real estate estamos buscando dónde endeudarnos, conscientemente. Ah, un riesgo controlado porque sabemos que estamos comprando cosas que van a aumentar en valor en el tiempo y que me da cash flow.
Otro concepto que después lo vamos a hablar un poquito más, pero básicamente es dinero todos los meses. Entonces, el problema acá es que vienen personas profesionales, pero no tienen inversiones ninguna. Cuando tú le preguntas cuál es tu portafolio, no tienen nada en su portafolio de inversión, de ningún tipo. No existe. No tienen invertido en ninguna cosa, ni en criptomonedas, ni en la bolsa de valores, ni en propiedades. Lo único que hacen, máximo, es dar clases. Entonces, eso me pasó también con un par de profesores que tuve en la universidad acá, que me estaban dando clases de finanzas y cosas, en contenido buenísimo. Pero cuando yo le preguntaba qué nivel de riesgo debo tomar aquí o allá, no sabían decirme, claro que no, eran inversionistas directos. Entonces, no me podían responder eso. Porque hay una gran diferencia entre la información teórica de un profesional de una universidad y la realidad práctica. Y es una cosa que yo siempre digo, estoy muy agradecida de haber pasado por la parte de la cátedra. Yo vengo de la universidad, después hice un doctorado y tal, pero tener la experiencia de la calle es la que te aterriza y te dice, esto sí, esto no. Y en los Estados Unidos, al igual que en Cuba, muchas de las personas que tienen más resultados son las personas que están en la calle. ¿Por qué? Porque son personas que hacen, son doers, son personas que están buscando siempre, siempre, siempre hacer. El catedrático, por lo general, porque de ahí vengo, tiene la tendencia a estudiar lo que otros han hecho. Y eso te pone en un punto completamente diferente. Analizar lo que otra persona ha hecho tiene una ventaja. Ojo, actualmente analizo lo que otros hacen, pero me convierto en una persona que está todo el tiempo haciendo. Porque entendí que solo haciendo, sí, y solo sí haciendo es cuando tú tienes los mega resultados. La parte teórica es bonita, es hermosa, pero no te da plata en el bolsillo, señores. Desgraciadamente. La parte teórica y analizar lo que otros han hecho nos pone en un nivel de conocimiento y puede parecer que somos increíblemente de muy alto estándar, ¿no? Porque podemos expresar con palabras un análisis completo de lo que otra persona ni siquiera se ha sentado un segundo a pensar. Pero hay una realidad. Necesita, toda sociedad que quiera crecer necesita personas que ejecuten, que ejecuten. Necesita un empresario que ejecute y que tome riesgos controlados, claramente. Eso es otro concepto bastante mal aprendido, ¿no? Dice que no, los empresarios toman riesgos. No, no, lo que nosotros sabemos hasta dónde sí o hasta dónde no. Y al principio puede ser que cuando uno comienza en un mundo empresarial o de negocio, puede ser que no entiendas muy hasta dónde tomas riesgo. Pero esa habilidad se tiene que ir puliendo, pero la única manera de pulir esa habilidad es haciendo, haciendo y haciendo y haciendo y equivocándote. Y estando claro de no evitar, o sea, de no repetir aquellos errores que ya una vez cometiste, ¿no? Entonces, como este canal va a ser tanto para ayudar a aquellos que están comenzando en el mundo empresarial, como los que están intentando llegar, los que son emprendedores, pero que obviamente van a necesitar adquirir plata, dinero de alguna manera, para poder llevar ya para adelante su negocio, y se encuentran con la disyuntiva que han escuchado 700.000 millones de veces a alguien decirle, no cojas deuda, que eso es malo. O sea, no existe la manera de que con un salario de 50, $60.000, tú puedas crecer un negocio que te produzca 30 millones de dólares esperando a que tú reúnas el dinero. No vas a tener jamás el tiempo en vida física para lograr eso, a no ser que te apalanques usando deuda. Tú no puedes crecer ahorrando. Y eso es otro de los conceptos que muchos no te explican. Tú puedes, si tú ganas, vamos a decir, $50.000, tus gastos son 30.000. Y tus vacaciones, no sé, que te quedas al final del año con unos $5.000. Si tú esperas a tener el dinero ahorrado, que era lo que mi amigo me había dicho hace 5 años, para poder entonces hacer y crecer tu negocio, tú te tienes que pasar. Imagínense que cuando se hizo Uber, ellos estaban, los primeros negocios tenían $30.000. O sea, tendrías que, con esa teoría, a $5.000 por año, tendrías que estar pasándote como 6 años ahorrando, ¿no? O sea, no tiene sentido. Porque al final, el currency, la moneda más fuerte de la moneda que se habla en realidad en los negocios grandes, no es tanto de plata, es el tiempo y la oportunidad.
¿Cuántas oportunidades tú estás perdiendo por no entrar en el negocio en el momento correcto? En una de las clases de la universidad y estaban preguntándole a las personas, ¿cuál crees que sea el punto más importante en un negocio? La idea, la ejecución, el tiempo. Y todo el mundo, cuando se hizo ese análisis, todo el mundo decía, no, la idea, no, el financiamiento. Y todo el mundo estaba dando hipótesis distintas, ¿no? Hasta que se hizo, obviamente, la parte científica que le dijo, a mí me encantan los dos mundos. La parte científica fue la que terminó dando la última palabra. Y cuando hicieron el estudio completo, se descubrió que lo más importante era el tiempo que se ponía en práctica esa idea. Si tú salías antes en el mercado, cuando el mercado no está listo para una idea, pues sencillamente el mercado no la acepta. Y cuando sales justo en el momento que el mercado está listo para recibir esa idea, te vas. O sea, te conviertes en un negocio extremadamente exitoso, ¿no? Pero las personas, muchas personas creían que no, que era el dinero, que les faltaba dinero, que no tenían el capital, que sí, que no, cuando en realidad era la velocidad con la cual ejecutabas tu proyecto siempre y cuando era bienvenido por el mercado. La velocidad y el mercado, tú tienes que escuchar lo que el mercado necesita. O sea, tú no te vas a endeudar, no vas a no te vas a apalancar para sencillamente hacer un negocio que a nadie le importa ni nadie necesita. Porque eso no sería para el otro, sería para ti, por tu ego personal. Y los negocios, caballero, chicos, chicas, los negocios es para, como les expliqué, para brindar y mejorarle la vida a las otras personas. Para que realmente llegue el dinero que estás buscando, es porque tú le estás resolviendo un problema a otra persona. Pero con claridad, no porque, sí, te voy a resolver ese problema, no sé qué. Los negocios que perduran en el tiempo son aquellos que son realmente capaces de resolver problemas reales. Entonces, si tú te vas a apalancar, si vas a pedir deudas para hacer tu negocio, para hacer tu idea de negocio, no es para que sencillamente tú no has hecho estudio de mercado, tú sacas con una idea random, una idea que a nadie le importa, es porque tú hiciste esa investigación antes y cuando vas a salir al mercado en el momento justo que el mercado te necesita, tú estás ahí, listo, ¿no? Entonces, las oportunidades de crecimiento en esas circunstancias obviamente van a ser muy positivas o al menos bastante positivas. Entonces, retomando el tema principal, que como le estaba diciendo, que es apalancarse. El apalancamiento en Estados Unidos existe de muchas maneras. O sea, las personas lo mismo pueden pedir una deuda con una tarjeta de crédito, que te lo dan por 1 o 2 años, te puedes apalancar cuando compras una propiedad. Ahora, ya entrando a mi otro sector, que obviamente les creo que le comenté en el podcast anterior, yo soy realtor aquí en la Florida, y cuando descubrí cómo es que funcionaba el mundo de real estate aquí, o sea, les digo, yo hace 5 años estoy en este sector, finalmente este año me hice realtor, pero yo soy inversionista activa, ¿so? Entonces, ¿qué les decía? Cuando yo entendí que yo con solamente poner un 5% de mi dinero, de mi cash, más closing, más, o sea, en total vamos a decir que uno sea un 7%, un 10, vamos a decir un total de 10% para comprarme una propiedad que me ayudaba a después, en 1 año, 2 años, convertir en una propiedad de renta más adelante, ¿no? Pero que yo, en el momento que compré esa propiedad, yo la compré con tan poquito de mi dinero para tener acceso a una propiedad de 250,000. Eso se llama apalancarse. Apalanqué de la ayuda del banco para tener acceso a un asset mucho mayor. ¿Ok? Entonces, el apalancamiento va desde que yo me endeudo con una tarjeta de crédito para comprar una cosa, un asset, o puedo simplemente comprar una propiedad como inversionista. Obviamente es mucho más, cuando las otras propiedades yo tengo que comprar 20-25% porque tú te apalancas, pero el banco necesita mucha más plata, demostrar que tú realmente sabes lo que estás haciendo. Pero aún así, poniendo un 25% y el resto lo pone el banco, 75%, tú te estás apalancando de una manera bestial. Ya todo empezó a tener sentido para mí después que yo empecé a ver eso. Claro, la conferencia de Robert Kiyosaki. Ya entiendo. Ya comprendo. Ya entiendo cómo es que tú te puedes entonces valer del dinero de otro. Ya entiendo lo que es other people money, el dinero de otras personas. Entonces, todos esos conceptos empezaron a tener sentido cuando yo entendí con claridad esto. Tú tienes que entender cuándo apalancarte y cuándo no, porque lo que les decía en el podcast anterior. ¿De qué hago yo comprándome una casa? Porque alguien me explicó que comprarme casa es buena, pero los pagos de la casa no tienen sentido. No los puedo pagar. Me quedan que me ahogan
y en 2 meses, 3 o 5 voy a perder la propiedad. Entonces, todo tiene un balance y un análisis financiero más global que no solamente es el hecho de compro, porque alguien me dijo que era una buena opción. Entonces, todo parte de un análisis financiero global. Ahora, ¿cómo además me puedo apalancar? Esta fue una de las últimas cosas que yo entendí en apalancamiento financiero y quiero compartirla con ustedes. En las inversiones tú puedes trabajar de manera defensiva, o sea, invertir, ganar plata, ganar dinero, o sencillamente tú te puedes proteger. O sea, tú puedes, en los Estados Unidos además, tú puedes crear un patrimonio sin un dinero que tú has tenido en tus manos. Esta última parte era la que me faltaba. Yo entendía cómo hacer dinero, yo entendía cómo invertir, yo entendía ciertas cosas, pero yo no entendía que en los Estados Unidos todo, absolutamente todo, el sistema de seguro tiene un rol sumamente importante y es una forma de apalancarte. ¿Por qué? Porque sencillamente con un dinero que no es tuyo tampoco, o sea, tú pones un muy poco dinero, tú logras asegurarte por un dinero superior al que tú en físico puedes producir. O sea, en tus horas normales de trabajo puedes producir. Tanto pasa cuando haces un seguro de vida, cuando haces un seguro de salud, tú básicamente pagas una cantidad simbólica comparado con todo lo que te cubre. Cuando uno entiende estos conceptos y entiende que eso también es apalancarse, dice, ok, yo me aseguro, por ejemplo, en este momento, yo le digo a la gente, por favor, todo el mundo debería asegurarse, que tú pagas $100, pero estás asegurado por $250,000. Tienes un problema de salud, tienes un problema X, y estás asegurado, tú te estás asegurando por un dinero que tú en físico, trabajando y ganando 150,000 o 60,000, no vas a tener, ni tu familia mucho menos. La mayoría de las personas, sobre todo los latinos, llegan a Estados Unidos con edad de 20, 30 años. Están trabajando en muchos de los casos en trabajos de alto riesgo. Lo máximo que ganan al año son estos, 60, 70, 80. Logran ahorrar 5,000, $6,000 al año y no están asegurados. Les pasa algo a la persona principal de la familia y se quedan sin ningún tipo de protección, sin nada, cuando pudieron haber usado el sistema para crear un patrimonio que nunca habían visto antes. O sea, yo digo, por Dios. Si igual quieren saber un poco más de ese tema, me pueden contactar y les hago una asesoría específicamente para esta última parte. Porque yo estaba muy, muy vinculada con el tema de crecer el patrimonio, crecer mi dinero, pero después entendí, y esto es sumamente importante, este concepto es sumamente importante. Cuando te estás apalancando en el real estate, en realidad tú tienes una deuda del 75%, del 85%, depende del porcentaje, ¿no? Tú te apalancaste con el banco, pero esa deuda queda para tu familia. Pero miren qué belleza cuando tú coges y tienes ese dinero que te apalancaste, pero cuando tú te aseguras con $100 y cubres ambas, o 100 o 200, y algunas que son 500, obviamente más cantidad, porque yo no sé cuánto tú has pagado por la casa que quieres, ¿no? Pero vamos a poner hipotéticamente que te vas a asegurar por $500,000. Con esta te apalancas, compras una casa de medio millón y con este otro vehículo financiero que existe en este país, aseguras esa deuda. Termina pasando que si te pasa algo, tu familia no se quedó con la deuda. O sea, la manera más hermosa de hacer crecer un patrimonio es apalancándote primero del banco y después asegurándote esa deuda con otro dinero que tú tampoco tienes en tu mano. Señores, es que es brillante. Cuando entiendan esto, vaya, ustedes mismos van a decir, pero ¿por qué no lo sabía antes? Yo quedé fascinada. O sea, yo de hecho hago estrategias financieras donde ambas cosas las combino porque es que es pura música. ¿Cómo tú vas a comprar una propiedad que te apalancaste ya, pero después no te vas a apalancar por segunda vez? No tiene sentido. ¿Entiendes, no? Entonces, pues nada, cuando empiezas a entender que puedes crecer tu patrimonio haciendo una estrategia integral, ya, o sea, ya, porque vas caminando con pasos un poquito más seguros en lo que vas haciendo, ¿no? Entonces, compras la propiedad, haces un análisis financiero, realmente esta es la propiedad que puedo pagar, sí, no, tal. Quedo, vamos a decir, un 10%, un 20%. Es que, les digo. Y hay una cantidad de otras estrategias que yo desarrollo en real estate que les va a hacer la vida
muy fácil a aquellos que quieran entender un poco más cómo funciona el juego, pero por hoy yo creo que terminamos. Ha sido bien concentrada, bastante información, pero en mi punto, yo considero que ha sido bastante revelador y con bastantes estrategias, ¿eh? Cualquier cosa, por favor, suscríbanse al canal, compartan la información. Yo considero que si tienen, de hecho, quieren comprender un poco más de este tema, por favor, escríbanme, me pueden escribir, yo les escribo en privado, yo les voy a dejar después un link para que se inscriban en mi calendar y piden una conferencia conmigo en privado y continuamos. La primera consultoría conmigo es gratis, la segunda sí con una estrategia un poco más compleja, obviamente no es gratis, pero les puede ayudar a ahorrarse muchos años de prueba y error, ¿ok? Pues aquí estamos.